El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA presentan ICA Comunica Radio. ICA más cerca del campo. Así contribuimos a la reforma rural integral y al desarrollo sostenido del sector agropecuario mediante la prevención del riesgo, promoviendo la extensión agropecuaria en materia sanitaria y fitosanitaria bajo la premisa de prevención es sanidad. Bienvenidos a ICA Comunica Radio. Así, con el maravilloso canto del gallo, iniciamos nuestro programa para hoy domingo, uno de los días más bellos de la semana, el día con el que se inicia la semana, día de dar gracias y compartir con la familia y con los amigos y pasar momentos felices disfrutando de un buen plato de comida elaborado con productos inocuos del campo colombiano. ICA, más cerca del campo. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan con su sintonía. Bienvenidos a ICA Comunica Radio, yo soy Olga Moreno y junto al equipo de ICA Comunica les damos la bienvenida. Les presento al famosísimo reportero agropecuario don Héctor Cáceres. Muy buenos días, bienvenido y saluda a nuestros oyentes. El domingo es mi día favorito, dejo colgado el asadón y en el río me doy un bañito, me pongo una buena pinta y mi nuevo sombrerito, mi caballito relincha igual que mi corazoncito, vamos corriendo al pueblo donde me espera mi amorcito, ella me abraza y me dice, ¿por qué tardas tanto, papito? Mira que el día se pasa rápido y yo quiero muchos besitos, por eso el domingo es mi día favorito. Buenos días para todas las personas que nos acompañan con su amable sintonía en el ICA Comunica Radio. Ay, señor reportero agropecuario, qué bonitos versos. Y es que está muy enamorado, o como decimos en Antioquia, muy encarretado, ¿o qué? Sí, claro, el amor por encima de todo. Ojalá que los ganaderos del país estén enamorados o encarretados, como dices tú, de la ganadería nacional y estén vacunando, porque les recordamos, señores, quedan 4 días para que finalice el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Entonces, ganaderos, a vacunar. Prevención es sanidad. La fiebre aftosa traspasa fronteras. Vacunemos todos los bovinos y bufalinos de nuestros predios durante el primer ciclo de vacunación del 2024, que va desde el 4 de junio hasta el 24 de julio. El ICA supervisa el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Colombia ratifica su compromiso con la sanidad del hato ganadero y con el comercio nacional e internacional de productos pecuarios. Apoyemos la estrategia global para el control y erradicación de la fiebre aftosa. Siguiendo con el tema de vacunación, les tenemos una muy buena noticia a los ganaderos. Pues el ICA ha decidido facilitar el saneamiento del inventario ganadero. Esto indica que si ustedes poseen más animales en el predio, ya sea por nacimientos o por movilización de ingreso, y que no figuran ante el ICA, por favor vacúnenlos, para que sean reportados en el Registro Único de Vacunación y de esta manera avanzar en el fortalecimiento y legalidad de la ganadería nacional. Ganadero, desde el 4 de junio y hasta el 24 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina 2024. Recuerde que para programar la fecha de su vacunación, usted deberá aceptar la llamada que realizaremos desde el número 601-919-4900 y seleccionar la opción 1. Guarde este número en sus contactos y compártaselo a más ganaderos. Una campaña de Ministerio de Agricultura, ICA, Fedegan, Fondo Nacional del Ganado. ICA, más cerca del campo. Gracias a todas las personas que nos acompañan con su sintonía en el ICA Comunica Radio. Atención. Papel y lápiz, porque el ICA se lo explica. Les recordamos que las buenas prácticas agrícolas que promociona, lidera, socializa, capacita, acompaña y certifica el ICA son la clave en la seguridad alimentaria del mundo y, por supuesto, facilita el acceso de nuestros productos agrícolas en los mercados del mundo. Sí, señor, por eso hoy tenemos nuevamente como invitada a nuestra ingeniera agrónoma del ICA, Cindy Ángela Ocampo,
quien está liderando el tema y tiene una gran experiencia, pues lleva más de 14 años trabajando con las buenas prácticas agrícolas en todo el país. Ayer nos acompañó acá en el ICA Comunica Radio y nos explicó temas de mucha relevancia para la generación de productos agrícolas sanos e inocuos. Ingeniera, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa. Muy buenos días, Olga y Héctor. Muy buenos días a todos los oyentes del ICA Comunica Radio. Gracias por su invitación para continuar hablando en esta mañana de domingo de buenas prácticas agrícolas y su importancia en la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Gracias, ingeniera Cindy. Entremos en materia. Por favor, explíquenos los fundamentos de certificación en buenas prácticas agrícolas y la importancia de la seguridad de los trabajadores en las fincas. Perfecto. Entonces, los componentes de las buenas prácticas agrícolas tienen en cuenta el bienestar de las personas. Ese bienestar de las personas está relacionado, las personas que trabajan en el predio realizan actividades de monitoreo de plagas, de enfermedades, aplicación de fertilizantes, aplicación de biológicos, aplicación de plaguicidas de uso agrícola, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema de ese bienestar mi predio cuenta con una dotación de equipos de protección personal, es decir, careta o tapabocas, guantes, cachucha, traje impermeable, ¿sí? En este tipo de cosas, ¿por qué se habla de una dotación de protección personal? Porque pues cuando se hacen aplicaciones tanto de biológicos o plaguicidas de uso agrícola, es muy importante porque son productos muy delicados, tanto por el manejo, tanto como por el impacto que genera a la flora y la fauna. Entonces, antes de hacer una aplicación, debemos utilizar nuestro traje para cuando toque, para realizar la actividad de aplicación de plaguicidas, para cuidarnos de alguna intoxicación vía oral, respiratoria, o sea, que se inhalen esos vapores. Entonces, es importante que siempre utilicemos los equipos de protección personal cuando vayamos a hacer aplicaciones de plaguicidas. También cuando vayamos a realizar prácticas de control de malezas, que se utilizan guadañas, todos estos equipos, o por ejemplo el tema de podar, es importante que utilicemos equipos de protección personal. Entonces, cuando vamos a hacer, por ejemplo, podas, es importante tener nuestros guantes de carnaza para pues que las ramas o algo no nos afecten, no nos rayen o nos caigan y pueda afectarnos algo en las manos o en los brazos. Cuando vamos a hacer control de malezas, pues es importante utilizar los tapoídos, ¿sí? Porque pues las guadañas tienen motores y esos motores pueden afectar la calidad auditiva de las personas. También utilizar como un delantal grueso para que cuando se esté realizando esa labor, pues los palos o que de pronto el equipo de la guadaña algo se dañe y pues no nos pegue en las piernas, ¿sí? Entonces es utilizar los instrumentos o herramientas y equipos para cuidarnos nosotros y que pues no vayamos a salir lesionados de esas actividades. Poder disponer de espacios de descanso. Hay personas que comúnmente hablan se tienen escaños en madera, en guadua, debajo de un árbol. Entonces es importante que pues realicemos las actividades, pero también tengamos un espacio para reponer las energías. Entonces es importante tener un espacio de descanso. Ingeniera Cindy, con la construcción de la normatividad, ustedes en el ICA piensan en todo y por supuesto en el bienestar y capacitación de las personas. ¿Cuáles son esas recomendaciones?
Como lo mencionaba, es el desarrollo y fortalecimiento de habilidades a través de la educación. Entonces, es capacitarnos o ampliar nuestros conocimientos en, por ejemplo, prácticas de cosecha, post cosecha, manipulación de alimentos, porque siempre lo que nosotros estamos manipulando en los predios son alimentos. Entonces, el otro tema es manejo seguro de plaguicidas, identificar cuáles son, digamos, los tipos de mezclas. Son todo un conjunto de actividades que hacemos en el predio, pero que es importante que los fortalezcamos. Y también, pues, cuando van a haber personas nuevas en la finca, pues es importante transmitirle y compartirle ese conocimiento. Entonces, el conocimiento siempre nos va a robustecer como personas, como agricultores, como consumidores. Entonces, es importante tener siempre presente el bienestar de las personas. Ingeniera Cindy, gracias por esa manera tan amigable y amena para explicar todo este tema. Nos está quedando muy claro y resaltamos que definitivamente las BPA están pensadas para el fortalecimiento del campo y la salud de todos. Por favor, espérenos un momentito, vamos a entregarles otro mensaje a nuestros oyentes y ya continuamos con este excelente tema y continuar aprendiendo también con el ICA Comunica. Tiro libre contra la mosca de la fruta. Todos debemos saber que la prevención y el control son la fórmula perfecta para derrotar esta plaga que limita la producción y ataca los cultivos. Amigo transportador, movilice solo productos sanos. El transporte de frutos dañados genera grandes pérdidas económicas y esparce la mosca de la fruta a otras zonas. Conduzca correctamente el futuro frutícola del país. Recuerde que con fruta sana, Colombia gana. Campaña del Ministerio de Agricultura, Asofrucol e ICA. Hagamos cuentas. Si utilizas semillas autorizadas y seleccionadas, puedes tener hasta un 40% más de productividad. Más y mejores cosechas. Empleo y bienestar en el campo. Alta condición fitosanitaria y competitividad. Menor uso de insumos agrícolas. Y si se cuenta, compra siempre en establecimientos registrados ante el ICA. Recuerda, con semillas autorizadas, cosechas mejoradas. ICA, más cerca del campo. Gracias a todos nuestros amables oyentes por su compañía en el ICA Comunica Radio. Les contamos que muy pronto realizaremos nuestra audiencia pública de rendición de cuentas, un ejercicio donde nuestra Gerencia General entrega cuentas al país de lo hecho por el estatus sanitario y fitosanitario en el campo colombiano. Hagamos parte de los eventos de rendición de cuentas vigencia 2023 del ICA. Conozcamos en comunidad los hechos que están transformando el campo colombiano con los protagonistas de nuestra gestión. ICA, más cerca del campo. Bueno, seguimos con nuestra invitada, la ingeniera agrónoma del ICA, Cindy Ángela Ocampo Telles, con quien estamos hablando de buenas prácticas agrícolas, las cuales están dirigidas a la seguridad alimentaria de todos y al acceso a los mercados del mundo y, por supuesto, al bienestar de las familias campesinas de Colombia. Así es, señor reportero agropecuario, siguiendo con nuestra experta y agradeciéndole por supuesto su tiempo y su disposición, le pregunto en el tema ambiental, ¿qué se define en la norma? Esto está relacionado con ¿qué tengo yo en mi finca? Entonces es reconocer los recursos que tengo en el predio, cómo está mi suelo, cómo está el agua, de dónde voy a tomar el agua que está en la finca, cómo cuido los polinizadores, que son un apoyo supremamente importante en la cadena productiva, cómo manejo los residuos líquidos y sólidos en mi predio. Entonces, todo esto me permite reconocer lo que tengo en mi espacio, o sea, en mi finca, y cómo trabajo con estos recursos, pero al mismo tiempo cómo los cuido y los preservo, porque no solamente va a ser para este momento, sino como lo mencionaba, para las futuras generaciones. Otro componente es el componente técnico y productivo. Ese componente técnico y productivo está relacionado con el material vegetal, cuándo lo voy a sembrar, dónde lo compro, qué tipo de especie voy a sembrar,
si hago análisis de suelos, cómo voy a fertilizar, cada cuánto voy a fertilizar, cuáles son las plagas que tengo en mi cultivo, cuáles son los insectos benéficos que me ayudan, cuáles son los polinizadores, cuándo debo hacer una aplicación de un producto para la protección del cultivo, si puedo utilizar residuos para compostar y en qué etapas tengo que realizar toda esta serie de procesos para garantizar una calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos no solamente del aspecto físico del producto, sino también, por ejemplo, para el caso de aromáticas o productos que se utilizan para fitoterapéuticos, porque pues el material vegetal, todo el tema de especies de aromáticas, son utilizados para la producción de fitoterapéuticos. Entonces es importante que realizar las técnicas del cultivo para que se mantengan el contenido y la composición de esos metabolitos que tienen las plantas para que cumplan como unos estándares para la industria de fitoterapéuticos. En el caso, para ese caso, para el caso de frutas y hortalizas, pues que tengan, pues que no estén deteriorados, dañados los frutos y puedan acceder a otros mercados. Ingeniera, y el componente de trazabilidad, que básicamente es la hoja de vida de un producto, para que lo entendamos, ¿nos puede dar un ejemplo en concreto? La trazabilidad es lo que nos permite identificar durante toda la cadena qué se hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo. Entonces, hablemos un ejemplo concreto. Mediante la trazabilidad es documentar, es escribir, es registrar las actividades que hacemos en el predio. Entonces, desde siembra, si sembramos, entonces los registros de siembra que identifican cómo, cuándo y qué lote fue el que sembré, con qué material y de dónde compré ese material. Cuando voy a sembrar, entonces, cuándo se hizo la siembra, ¿sí? Cuándo se fertilizó, las épocas en que se fertilizó esas plantas, cuándo se realizaron podas, cuándo se realizó la aplicación de un fertilizante, de un plaguicida o de un biológico, identificando el día, el mes, el año, la dosis que usé, el tipo de producto, para qué lo apliqué, y el total aplicado, ¿sí? Y cuál es el periodo de carencia de ese producto. El periodo de carencia es muy importante en todos estos temas de trazabilidad. Y otro, la cosecha. Cuándo coseché, el día, el mes, el año, el lote que coseché, la especie que coseché y cuál fue la cantidad total cosechada. Ingeniera, perdón que la interrumpa. ¿Qué es eso del periodo de carencia? ¿A qué hace referencia? El periodo de carencia, inicialmente, ¿qué es? El periodo de carencia es el tiempo que pasa desde que yo hice la aplicación de un plaguicida de uso agrícola hasta cuando yo puedo cosechar ese producto. Okay. Entonces, son los días que hay entre la aplicación del producto y el tiempo en el que se puede cosechar. Esto es con la finalidad de que cuando yo coseche no haya residuo o haya el residuo más mínimo de ese producto para que no me ocasione daño en la salud, o sea, a los consumidores. Gracias, ingeniera, por su explicación. Por eso la importancia de que nuestros productores agrícolas tengan claros estos conceptos y los apliquen por la seguridad alimentaria y la salud. En un próximo programa vamos a profundizar más sobre este importante tema, el periodo de carencia. A nuestra querida ingeniera Cindy le pedimos el favor de que nos espere un ratico. Tómese un tintico y ya volvemos. Ay, camarita, no use mala semilla, porque el campo fallece y el bolsillo empobrece. La semilla autorizada sí le da la gana.
una campaña de Minagricultura, el ICA y Acosemillas. Gracias a todas las personas que continúan en sintonía del ICA Comunica Radio. Seguimos con la ingeniera agrícola del ICA, Cindy Ángela Ocampo, líder de las buenas prácticas agrícolas. Ella tiene más de 14 años de experiencia en socialización, capacitación, adopción, acompañamiento y, por supuesto, certificación de predios en buenas prácticas agrícolas. Ingeniera, ya escuchamos los componentes de las buenas prácticas agrícolas, muy bien explicados por parte suya. Ahora, por favor, cuéntenos y contémosle a todos nuestros oyentes qué debe hacer una persona que esté interesada en certificar su predio y qué costo tiene. Claro que sí. Bueno, entonces, como mencionaba, está la certificación en buenas prácticas agrícolas, que es voluntaria y es gratuita, ¿sí? Esta certificación, cuando hablamos de certificarnos, hay que cumplir, digamos, una serie de criterios. Una vez tengamos esos criterios cumplidos, pues en el proceso de la visita, que más adelantico lo explicaré, se determina si es certificable o no el predio. Pero algo muy importante a tener en cuenta, la norma tiene 57 puntos de control, ¿sí? Estos puntos de control son si tiene, por ejemplo, fundamental, la finca tiene análisis microbiológico del agua, entonces es un componente fundamental. ¿Para qué es esto? Este tema del análisis de agua es uno de los criterios fundamentales que tiene nuestra norma. Entonces, les voy a explicar cuántos puntos son fundamentales, cuántos son mayores y cuántos son menores. Entonces, la norma tiene 57 puntos de control, o sea, como 57 ítems que se debe evaluar en el predio. Tiene 7 fundamentales, 37 mayores y 13 menores. Dentro de los fundamentales, hay estos 7, los 7 se deben cumplir. Si hay 37 mayores, de esos mayores, cuando me van a hacer la auditoría, vamos a hacer de cuenta que soy agricultor, y me van a hacer una auditoría, entonces, bueno, yo tengo que tener 7 criterios fundamentales cumplidos. Mayores 37, pero mínimo en el proceso de evaluación puedo tener 32. Hay 13 menores, pero puedo cumplir mínimo 18. Estos puntajes, o sea, los mínimos son los mínimos como para pasar uno, digamos, como la materia. Pero pues lo ideal es que cumplamos todos, los 7, los 37 y los 13. Claro. Más adelante les explicaré cuando, digamos, no pasa este puntaje, o sea, no hay inconveniente, no es que el proceso termine ahí, sino pues que es algo que es por etapas. Bueno, entonces, teniendo claro cuáles son los puntos de control, que hay 7 fundamentales, 37 mayores y 13 menores, y cuáles son los puntajes mínimos a cumplir para poderse certificar, les quiero comentar, dentro de esos puntos de control están relacionados cómo se maneja el suelo en la finca. Entonces, si hago prácticas de si, por ejemplo, de acuerdo, si voy a tener siembra o ya la realicé, qué material tengo, si lo compré en un vivero con certificado con registro ICA, si, por ejemplo, tengo identificado de dónde voy a tomar el agua que hay en el predio, pues esta agua, ¿cómo está? Entonces, por eso hablamos del análisis microbiológico, que es supremamente importante, y el análisis también de suelos, que son 2 herramientas fundamentales para poder realizar un manejo de estos recursos en la finca. También es supremamente importante qué prácticas hace el agricultor para evitar el desperdicio de agua en su finca.
también cuáles son las prácticas para conservar la flora y la fauna, o sea, los animalitos, las especies, las plantas nativas, los árboles nativos, y también cuáles prácticas realizamos en nuestro predio para conservar y proteger los polinizadores. Hacemos corredores biológicos, utilizamos plantas atrayentes de polinizadores para que pues nos ayuden. Entonces son un conjunto de actividades que hacemos y estas actividades son las que se evalúan en el proceso de la certificación. Ingeniera, se nos acaba el tiempo por el día de hoy. Muchas gracias por esa magnífica explicación en todo el tema de buenas prácticas agrícolas. Olga, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de poderle contar a los productores agrícolas de Colombia el proceso de buenas prácticas. Pero nos queda pendiente unos temas que también son clave. Por ejemplo, manejo integrado del cultivo, instalaciones, almacenamiento de plaguicidas. Ingeniera, qué linda. Pues acá tiene a su disposición el tiempo que necesite. Nosotros contentos de tenerla y poder explicarles a los productores agrícolas del país la manera de producir cosechas seguras para el consumo humano. Entonces, cuente con el ICA Comunica Radio. Claro que sí, con mucho gusto entonces. Yo estaré atenta a su invitación. Un saludo para todos los oyentes del ICA Comunica Radio y que tengan un feliz domingo. Y como decimos en mi bella Antioquia, Ave María, con lo bueno que estaba esto, pero se nos acabó por el día de hoy. Volvemos el próximo sábado a las 5 de la mañana, acá por las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Los invito a que nos tomemos un cafecito hecho en nuestra tierra colombiana. Gracias por escucharnos, que tengan un feliz día. Chao, chao. Vacas y terneras, novillos y toritos, todos deben ser vacunados como lo manda Diosito. Soy un ganadero comprometido, vacuno mis animales en el tiempo establecido. Vacuno en la mañana y vacuno al mediodía, novillas y vaquitas de noche y de día. No importa si es lunes, viernes o domingo, con mi ganadería yo no me hago el gringo. Quedan 4 días, señores, 4 días para vacunar y proteger el negocio ganadero. Así que, ganaderos, a vacunar. Gracias por su amable sintonía. Recuerden que un productor agropecuario informado y capacitado es un aliado para la transformación del campo colombiano. ICA, más cerca de los ciudadanos, más cerca del campo. Que tengan un feliz y campesino día. Hasta aquí, ICA Comunica Radio. Programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Gracias por acompañarnos en ICA Comunica Radio.